Urraburu, y en este contexto es un año indudablemente muy particular, estamos en un momento de transición a nivel del gobierno, en materia económica indudablemente también con una situación muy especial en lo que tiene que ver en lo que es la economía, digamos, a nivel global, pero naturalmente que también en un país que tiene una base dentro de lo que es la economía vinculada a la producción agropecuaria y en este caso con los mercados financieros, la bolsa de valores allí juega un papel también importante. Se han impulsado en su momento una serie de proyectos y de emprendimientos que han tenido a la bolsa como un actor vinculado al sector agropecuario. Vamos a recibir a Ángel Urraburu, corredor de bolsa, para hablar de estos temas. Ángel, ¿cómo se ve este arranque del año 2020? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Martín. Como siempre, con mucho gusto estamos en el programa. El año comienza con muchos nubarrones, con muchas interrogantes de parte de todos, ¿no? Sobre todo con un contexto internacional que en el mes de diciembre pareció afianzarse, sobre todo desde que la Reserva Federal resuelve y comenta que durante todo el año 2020 aparentemente no subirían las tasas de interés, se mantendrían. Eso, en primer lugar, genera un panorama de estabilidad en las tasas en un nivel bastante bajo respecto a lo que ha sido. Estamos en tasas entre 1,50 y 1,75, eso es históricamente muy bajo, no lo más bajo, pero muy bajo, y si la Reserva nos dice que aparentemente durante todo el año 2020 se mantendrían, ese escenario parece consolidarse. Pero a ese escenario, en los primeros días de este año, se le agregan otros elementos que nos parecen también importantes resaltar, porque en función de la epidemia que se está viviendo en la China, los mercados parecen haberse alterado, parecen haberse puesto nerviosos, y los efectos de esas alteraciones son siempre en una misma dirección. Hay una corrida a favor del dólar desde los países emergentes, entonces vemos el dólar un poquito más picado hacia arriba, y fundamentalmente las tasas de interés de los bonos americanos a 10 años están en valores históricamente los más bajos. Habían llegado a 1,50 hace algunos meses, después subieron hasta 1,90 y en el día de hoy están abriendo a 1,57, o sea que la tasa de interés que reditúa los títulos americanos está en un nivel históricamente también de los más bajos. Eso implica también adversión al riesgo, corrida hacia los activos más seguros, en una situación que preocupa fundamentalmente por el efecto que puede tener no solamente en la China, sino en los países y en los mercados más desarrollados esta incipiente epidemia, pero que ya no es tan incipiente, sino que ha cobrado una buena cantidad de víctimas. O sea que el panorama general sigue siendo como que en el mediano largo plazo estamos viendo a través de la flojedad de las tasas de la Reserva Federal un dólar relativamente flojo a nivel mundial, el precio, y una coyuntura específica de estos momentos en la cual por esta circunstancia que apareció y que no forma parte de los modelos económicos, bueno, está alterando un poco el ánimo, poniendo un poquito nerviosos a los mercados y lleva a este vuelo a la calidad, esta depresión en la tasa de interés de las retribuciones de los bonos americanos y una sobredemanda respecto del dólar, sobre todo de los países emergentes. Claro, Urraburu, y en este contexto, por lo menos uno relaciona a veces dólar débil con precio de las materias primas, con una recuperación o con una mejora en lo que es su valor. ¿Podríamos tener ese escenario o no necesariamente el hecho de tener un dólar más debilitado va a significar que tengamos materias primas con mejores valores? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lamentablemente las materias primas y todo lo que es el comercio mundial e internacional está afectado por esa también, no sé si llamar incipiente,
inicial guerra comercial que se entabló entre Estados Unidos y la China y que está afectando todos los mercados, está afectando a la propia China y está afectando a los Estados Unidos. Es claro que hubo un acuerdo, pero un acuerdo preliminar en los últimos días que trajo bastante tranquilidad a los mercados. Esto es un acuerdo preliminar, pero el escenario de enfrentamiento comercial sigue estando a tal punto que los observadores del Fondo Monetario, el Banco Mundial, están proyectando un crecimiento económico mundial más débil en el correr de 2020 y eso está asociado directamente a la escasez de comercio. O sea, en cuanto menos comercio haya en el mundo, más se afecta el crecimiento económico. Y fundamentalmente que uno de los países o los dos países centro del conflicto son los países que más traccionan la demanda de los productos, ya sea materias primas o productos elaborados. La verdad que no necesariamente en este escenario estamos viendo que la debilidad del dólar implique forzosamente un afianzamiento del precio de las materias primas. Urraburu, y dentro de lo que es la bolsa de valores y el mercado del dólar aquí en nuestro país, está este contexto internacional. Un elemento que va a tener seguramente su incidencia en el tema interno de lo que es la variación del dólar es la puesta en marcha y ya el emprendimiento de UPM2, con un ingreso seguramente de una plaza chica como la de Uruguay, de una cantidad importante de dólares. ¿Eso puede afectar aún más o presionar aún más la divisa americana aquí en Uruguay a la baja con respecto al peso? Sin ninguna duda, eso es uno de las expectativas que estamos teniendo. Yo creo que en el mediano largo plazo el contexto internacional que describíamos anteriormente y este hecho exclusivamente vinculado con nuestro país, que es el desembolso y la llegada de esa cantidad de dólares por parte de la construcción de la planta de UPM, están alineados en una dirección de dólar débil. Yo cuando digo dólar débil no digo dólar a la baja, digo dólar capaz que mantenido, pero también hay un elemento que todavía no conocemos y que podría llegar a ser clave, sobre todo para analizar la coyuntura inmediata, y es cuál va a ser la política cambiaria del nuevo gobierno. Aún no ha habido declaraciones de la ministra designada de Economía, las estamos aguardando con expectativa, porque el Banco Central seguramente por orden del gobierno va a tener que participar en el mercado cambiario cuando todos esos dólares estén entrando para evitar que baje la cotización en forma exacerbada, y eso implica, por otro lado, al participar, esterilizar los pesos que larga a la plaza a través de la mayor emisión de letras de regulación monetaria o de que estas letras tengan una retribución en intereses mayor. Eso, como ustedes saben, pega en el déficit parafiscal, que es uno de los elementos que la nueva administración ha dicho y redicho, y compartimos absolutamente que hay que enfrentar de una manera muy decidida. Buena señal es esta noticia de la regla fiscal en la ley de urgente consideración. Es algo que era necesario en el Uruguay, lo compartimos absolutamente. Es una muy buena guiñada y señal para las calificadoras de riesgo, que seguramente estaban esperando alguna señal para detener este deterioro permanente en las cuentas públicas del país. Eso es algo positivo, pero aguardamos, repito, con expectativa la aparición del equipo económico, dando por lo menos los grandes lineamientos de política económica. No nos tenemos que asustar si decimos que el dólar puede estar un poco quieto, un poco débil, porque la competitividad del país no se logra solamente subiendo al dólar. Cuando hablamos de competitividad tenemos que hablar de magnitudes relativas. Si el dólar en el Uruguay se mantiene quieto, pero en países con los cuales negociamos más intensamente baja, por ejemplo, ganamos competitividad. O sea que la expectativa respecto del comercio y de nuestra expectativa respecto al Producto Bruto del país depende de muchos elementos, entre ellos el tipo de cambio. Pero este es uno más de los tantos que todavía
no sabemos cuál va a ser la política de las nuevas autoridades. Urraburu, o sea que en lo interno, recién hacíamos referencia y lo relacionábamos sobre todo al tema del dólar y algunos puntos que tienen que ver con lo que es el accionar del próximo gobierno. En lo interno y en el panorama o en el contexto internacional, podríamos decir un escenario muy desafiante. Yo digo que es desafiante porque la guerra comercial no es algo bueno, es una noticia que vino a instalarse. Pensemos que es una guerra comercial entre las dos grandes potencias del mundo, que son las traccionadoras de la demanda de todo el resto de los países en términos generales. Europa, con una economía debilitada, con un producto con prácticamente nulo crecimiento, con tasas de interés en algunos casos hasta negativas para tratar de impulsar la economía y el crecimiento. O sea que si los grandes centros económicos mundiales están en conflicto comercial y dejan de traccionar, dejan de demandar o demandan menos, eso perjudica evidentemente a toda la producción de emergentes y del resto de los países del mundo, que somos más tomadores de precio que otro tipo de cosas. O sea que sí, el panorama no es el mejor, tampoco es catastrófico. Veamos cómo evolucionan estos elementos y bueno, y seguiremos analizando la situación. Claro. Urraburu, la última pregunta. Bueno, usted ya en otras ocasiones desde la Bolsa de Valores ha estado impulsando muchas acciones que han tenido vínculo directo con el sector agropecuario. Como presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, de cara a este 2020, ¿tienen en carpeta algún proyecto que tenga vínculo directo con el sector agropecuario? En este momento no hay ninguna propuesta frente a la bolsa de ninguna empresa del sector agropecuario que compadezca para lograr su financiamiento. Pero el panorama general del país, como no es el mejor en este momento, hemos visto en los últimos meses que algunos bancos importantes de plaza se han retraído a la hora de asistir con créditos a la producción, y a los créditos que ya están dados le han cambiado en algún sentido las condiciones y se han puesto más exigentes. Eso en otras ramas de actividad ha generado una vuelta a la bolsa de algunas empresas, el caso de Tonosol, el Sheraton de Punta Carretas, el hotel, y Hípica Rioplatense, que también emitieron en los últimos 2 meses del año. Y bueno, puede ser que algunas empresas agropecuarias de primer nivel comiencen a tener alguna dificultad de financiamiento en el corto plazo y puedan recurrir a la bolsa. O sea que como presidente estamos siempre en contacto. Además, ustedes saben que yo tengo ahí otro sombrero, que es que también soy productor agropecuario, y entonces tengo el sector agropecuario absolutamente asumido, conocido, y sé muy bien cuáles son las necesidades y en los momentos que aparecen. O sea que no vacilaremos estar en contacto con ellos. Por ahora la bolsa está terminando un documento para presentar a las nuevas autoridades económicas del país, un documento corto, conciso, contundente, que trata de impulsar la recreación de nuestro mercado de valores a través de la constitución de una Comisión Nacional de Valores que consideramos imprescindible para mover todo el andamiaje de esto que hace rato se tendría que haber movido. Y bueno, estamos muy esperanzados. El miércoles que viene tenemos la primera reunión con el futuro presidente del Banco Central designado, y bueno, nosotros estamos muy empeñados en que con medidas generales impulsemos el desarrollo del mercado, y en ese impulso en el desarrollo del mercado aparezca el sector agropecuario, como es en el Uruguay, un impulsor genuino y determinante de todo lo que es el movimiento financiero. Vamos a estar atentos, por supuesto, a estas novedades. Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, director de Urraburu e Hijos, corredores de bolsa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a la orden como siempre. Gracias a ustedes y a la orden como siempre. Gracias a ustedes y a la orden como siempre.